Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, que nos hará el favor de platicar acerca de la importancia de la carrera judicial en la designación de los juzgadores. El magistrado Daniel Sánchez Montalvo es una persona de carrera judicial, ha desarrollado sobre todo esta carrera desde que fue secretario de un juzgado de distrito en un colegiado, juez de distrito, hoy magistrado de circuito, pero con una particularidad muy importante en la que ustedes saben, existe una asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, que por sus siglas se reconoce como JUFED. Esta asociación aglutina a una parte importantísima de juzgadores del Poder Judicial de la Federación y hoy es precisamente el director nacional de esta asociación, el magistrado Daniel Sánchez Montalvo. Entonces, para mí es un orgullo presentar a quien hoy liderea a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación con una representación muy digna, un magistrado querido, respetado, admirado por sus propios pares, porque ustedes deben saber que esta designación se hace precisamente por votación. Y esta votación, en esta ocasión, la obtuvo el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, quien por el periodo 2024-2025 será el encargado de dirigir los destinos de esta Asociación Nacional de Juzgadores. Es un placer tener con nosotros al magistrado Daniel Sánchez Montalvo. Doctor Daniel Sánchez Montalvo, licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, especialidad de Notaría Pública en la Universidad de Guanajuato, especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en el aquel entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, sede central Ciudad de México. Especialidad en Justicia Federal para Adolescentes, diplomado en Juicio de Amparo en Materia Penal impartido por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Campus Aragón, AC. Diplomado, Desarrollo del Factor Humano y Organizacional para la Gestión Jurisdiccional del Programa de Capacitación Específica para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración. Diplomado en Argumentación Jurídica por la Universidad Anáhuac México Norte en colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal. Diplomado del Nuevo Juicio de Amparo por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, Extensión Chiapas. Diplomado, Programa de Formación Jurisdicción en el Sistema de Justicia Penal por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, Extensión Chiapas. Maestría en Derecho Civil en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores de Egresados de la UNAM, FES Aragón. Doctorado en Derecho Penal por la Universidad del Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ha participado y ha impartido diversos cursos en el extranjero. Ha desempeñado los siguientes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación: secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, juez de distrito y magistrado de circuito desde el 16 de mayo del 2012. Actualmente, magistrado adscrito al segundo tribunal en materias penal y civil del 20º circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Director nacional de organización en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2022-2023. Director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2024-2025. Como hemos mencionado en este programa, tenemos el gusto, el honor de recibir con nosotros al magistrado Daniel Sánchez Montalvo, que como ya mencionamos también es el director nacional de pues de JUFED, son las iniciales, así se conoce, pero en realidad es el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Es el líder, podemos decir,
de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, nos da un gusto enorme recibirlo, una gente muy querida, muy respetada en el Poder Judicial y sobre todo, bueno, pues que liderea precisamente todo los trabajos administrativos de preparación, de unión entre las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Un gusto tenerte con nosotros, querido Daniel. Muchísimas gracias, señora ministra. Le comento que en Chiapas, donde estoy adscrito actualmente, se le quiere, se le admira y se le respeta. Muchas gracias. Bueno, es que es mi patria chica, ¿qué puedo pedir? Muchísimas gracias, querido Daniel. Pues bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo se nos va Adelante. como agua. Y además este es un programa por demás interesante porque refleja la importancia de la carrera judicial en designación de jueces y magistrados. Entonces, yo te preguntaría en primer término, Daniel, ¿cuál es la importancia de la carrera judicial en la designación de las y los juzgadores federales? Es una pregunta muy trascendente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, señora ministra, porque la sociedad debe saber que en la actualidad a las personas juzgadoras federales se les designa mediante la meritocracia, atendiendo a lo que es la carrera judicial. ¿Qué significa carrera judicial? Es un sistema institucional donde se encarga de todo lo que es el proceso de admisión, de preparación, de formación, evaluación de las personas, servidores públicas que integramos el Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades. Es muy importante precisamente este concepto porque debemos también explicar que la carrera judicial inicia con el cargo de oficial judicial C y que para aspirar a ese cargo se requiere por lo menos ser licenciado en Derecho, lo cual denota o lo cual implica un cargo o la carrera judicial debe ser de alta responsabilidad y también de preparación y de una preparación académica suficiente y mínima, en este caso, para iniciarla, y concluye con el cargo de magistrado de circuito. En el trayecto de oficial judicial C a magistrado de circuito, señora ministra, tenemos que señalar que en primer lugar hay que aspirar a cada uno de esos cargos mediante exámenes de oposición o cursos que se tienen que llevar en la Escuela Federal de Formación Judicial. No sé si... No, esto es magnífico porque sí es importante que nuestro público sepa que en un momento dado las personas que integran el Poder Judicial de la Federación, pues no son personas improvisadas. Se desarrolla un servicio civil de carrera que, como tú muy bien señalas, se inicia desde oficial judicial y oficial judicial que en un momento dado no es un mecanógrafo, no es una persona que se va a dedicar exclusivamente a escribir dictados o lo que su jefe le diga, no. Es una persona que ya necesita ser abogado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pues lleva a cabo funciones de abogado, por ejemplo, en la tramitación de los juicios que se dan tanto en amparo indirecto como directo. Entonces, pues por eso de ahí la necesidad de una preparación y de una meritocracia, lo cual me parece totalmente correcto. Pero tú sabes que en estos... perdón, ¿querías comentar algo más? Sí, quería agregar algo, señora ministra. En la preparación, desde el oficial judicial C, al llegar al cargo de magistrado de circuito, yo les comento siempre que hay dos vías, hay dos tipos de preparación, que es la práctica y la teórica. La práctica es precisamente en los órganos jurisdiccionales, llevando a cabo los acuerdos correspondientes como oficiales judiciales, todo lo que es la tramitología jurisdiccional, y una vez que ya aspiran, presentan su examen y son actuarios, después secretarios, la función cambia y ya como secretarios o desde actuarios se empiezan a proyectar y empieza la preparación propiamente dicha a la que aspiramos todos los que estamos dentro del Poder Judicial de la Federación, que es ser juzgadores federales.
Entonces, ese es el camino o el lado práctico. Y el camino teórico es siempre estamos en una constante actualización en cuanto a los temas, en cuanto a jurisprudencia y en cuanto a cursos que la Escuela Federal de Formación Judicial imparte. Entonces, es una doble vía, es la práctica y la teórica. ¿Sí? Estamos conscientes de que vivimos en una sociedad dinámica y cambiante. Y el abogado que no está al día con los cambios jurídicos, con los cambios sociales, políticos, económicos de nuestra sociedad, pues cada vez es menos abogado y tiene menos preparación para poder resolver los temas que en estas materias se presentan, pero ya en una situación jurisdiccional para dirimir quién tiene o no la razón. Entonces tienes toda la razón en el sentido de decir, tenemos que estar en una preparación constante, en una actualización constante. Así es. Pero hace relativamente poco tiempo se presentaron algunas reformas, concretamente el 5 de febrero de este año. Bueno, no una reforma, sino unas iniciativas de reforma que van muy encaminadas a muchos cambios en la materia del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál sería tu opinión respecto de las propuestas de estos nuevos nombramientos de jueces y magistrados? Respecto de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, señora ministra, yo quiero ser enfático y señalar que es contraria al principio de división de poderes, porque hay la intromisión de un poder o de otros poderes para las designaciones y precisamente dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional y atentatoria contra una de las cláusulas fundacionales de nuestra Carta Magna y en cuestión de la democracia. Luego, esta reforma constitucional también busca al incluirse la elección de personas juzgadoras federales por el voto popular, en ese momento lo que se pretende, o no sé si sea la pretensión fundamental, sin embargo lo que sí se puede provocar es la terminación total de la independencia judicial. Hablemos que la independencia judicial es un principio fundamental para la impartición de justicia, y la independencia judicial implica que no haya ninguna influencia ni externa ni interna al momento de la determinación que tomen las y los juzgadores federales. Entonces, en el momento en que ya se incluye el voto popular y se privilegia una elección para la designación de juzgadores federales y dejar de lado lo que es la carrera judicial, que es precisamente de lo que estuvimos hablando, que es importante porque nuestro cargo es de alta preparación, es una responsabilidad de trascendencia porque somos los que nos encargamos de ver y dirimir los conflictos que se dan entre personas y autoridades, y a nivel federal velar por los derechos humanos que no se vulneren por parte de las autoridades. Entonces, es sí acabar prácticamente con la independencia judicial. Imaginémonos nosotros, he comentado en algunos lugares, el que un aspirante a ser juzgador federal, ¿qué es lo que tiene que ofrecerle en su propuesta a la sociedad, a los votantes, para que voten por él? Entonces, yo no, hasta ahorita, no concibo algo normal o algo distinto a hacer ofrecimiento, a hacer una propuesta, y ya lo que incluye la intervención, o ya implica la intervención de partidos políticos. Y ahí ya es politizar la justicia, es muy complejo. Sí, es todo un tema. Yo entiendo que hay países donde se acepta el nombramiento de los juzgadores bajo el voto público, pero tienen pues reglas específicas. Estados Unidos es uno de ellos. No todos sus juzgadores se nombran por el voto público, algunos sí, otros no, y dan razones por qué unos sí, por qué otros no. Y bueno, el nombramiento que se hace o las candidaturas que se presentan también pasan por un tamiz importante para que en un momento dado, bueno, pues satisfagan
cumplan ciertos requisitos. Pero más que nada yo creo que este tipo de nombramientos depende pues del país en el que se encuentre uno y de las necesidades y de la realidad de ese país. Y lo que tendríamos nosotros que analizar es si nuestra realidad realmente permite y amerita este sistema de nombramientos. Pero bueno, tocaste algo que a mí me parece de suma importancia. Hablaste de la independencia judicial. Y yo aquí te preguntaría, ¿qué nos puedes decir respecto de los instrumentos internacionales, que ahora los hay y muchos, acerca precisamente de la independencia judicial? El, en 1985, en un congreso en Milán sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, se fijaron 20 puntos respecto de lo que es la independencia judicial. Y voy a destacar 4 de ellos que son los trascendentes. Para que haya independencia judicial verdadera, ¿qué debe de garantizar un Estado o un país a la sociedad, a sus gobernados? Primero, que las personas juzgadoras federales tengan una percepción o un salario digno. ¿Por qué? Porque nada más es su única percepción que tienen en el desempeño de la función. Ellos no pueden, nosotros, las personas juzgadoras federales, no podemos cobrar. Si nos invitan a dar clase, lo hacemos de manera gratuita, y precisamente es uno de los elementos fundamentales de darle precisamente esa tranquilidad en el ámbito económico, y para que viva con dignidad y pueda proveer a su familia todas las necesidades básicas en su hogar, y es uno de los elementos fundamentales. El segundo, estabilidad laboral. Debe darse inamovilidad. ¿Para qué? Para que no tenga ningún problema y no esté pensando en que va a llegar un momento en estar en zozobra de qué va a pasar con la función o con su puesto o con su trabajo. Tercero, una jubilación digna. Después de que ha entregado toda su vida al trabajo jurisdiccional, dice la ONU, se le debe de proporcionar una jubilación digna, que en la actualidad, afortunadamente, con el fideicomiso que se tiene de pensiones complementarias, a las y los juzgadores federales en nuestro país, sí se cumple con ese mandato de la ONU. Y otro de los puntos fundamentales que se dio en esa convención, en ese congreso, es que debe tener autonomía el Poder Judicial de la Federación, autonomía en la cuestión de los dineros, autonomía presupuestaria. ¿Por qué? Porque puede pasar, como sucedió ahora en el presupuesto 2024, donde envía el presupuesto, donde el Poder Judicial sabe cuáles son sus requerimientos, y otro poder, en este caso legislativo, como no hay un porcentaje específico en la Constitución, el Poder Judicial está a la decisión del Ejecutivo, en este caso es exclusivamente en la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de la aprobación del presupuesto de egresos, de aprobar o no, y depende de lo que ellos decidan. En este caso, se le descontó, se le cortaron 6,450 millones de pesos, que eran importantes para la cuestión de la apertura de nuevos órganos jurisdiccionales, que si yo le contara ese tema también es muy, muy importante, porque nos dicen luego, oigan, pero porque hay mucha carga, hay mucho rezago en el trabajo. Sí, pero creo que en algún tema adelante, en subsecuente las preguntas, creo que viene ese tema y no me quiero adelantar. Pero sí es importante, precisamente, esos 4 puntos son fundamentales para lo que es la independencia plasmada en instrumentos internacionales.
Sí, no, yo coincido plenamente. Es necesarísima la independencia judicial para dar seguridad jurídica. La presidenta de la Corte lo señaló en un discurso muy emotivo, que mandó y que de alguna manera dice, la independencia judicial no es un privilegio de jueces y magistrados. La independencia judicial es una garantía de los justiciables. O sea, es a Así los es. justiciables a quienes les interesa de mayor manera tener un poder judicial independiente, porque les otorga seguridad jurídica, porque les hace respetar sus derechos humanos, porque se respeta el principio de división de poderes y se fomenta más que nada la inversión extranjera. La Así inversión es. extranjera va a llegar a un país que es seguro, jurídicamente hablando, pero un país que no le ofrece seguridad jurídica, pues le da desconfianza a invertir sus dineros y es lógico, es totalmente lógico. Pero bueno, son cuestiones que hoy están en la palestra y que, bueno, finalmente es importante discutirlas para normar criterios al respecto y no manejarlas desde un punto de vista, pues podríamos decir a la ligera, sino entender la verdadera magnitud y sobre todo las repercusiones de lo que estas reformas pueden traer para nuestra economía nacional. Y Yo, hay mire, una situación que se plantea, pues muy seguido y que me encantaría comentártela. Se confunde mucho por nuestra sociedad lo que es la impartición de justicia con la procuración de justicia. Me encantaría que de manera muy sencilla nos explicaras para nuestro público televidente la diferencia entre una y otra. con mucho gusto, señora ministra, nada más si me permite cerrar la parte de la reforma que yo siempre les comento en algunas pláticas que me ha tocado dar y algunas entrevistas, que la diferencia en lo que es la carrera judicial y la nueva forma de elección que se contempla en la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, con un ejemplo muy sencillo. Cuando uno está enfermo, ¿a qué doctor va? ¿Al carismático y popular o al especialista y preparado? Así es de sencillo. El preparado y el especialista es lo que constituye lo que es la carrera judicial, y el que es carismático y popular, bueno, pues la elección a base del voto. Y por eso es muy fácil y muy sencillo de Sí, explicar. es un muy buen ejemplo, me queda clarísimo. Así Y es. podemos Bueno, pasar. ahora, respecto de la pregunta de la diferencia de lo que es la impartición de justicia y la procuración de justicia. La impartición de justicia le corresponde, debemos dejar claro que le corresponde a las y los juzgadores en el ámbito local y en el ámbito federal, que se encargan de resolver, dirimir los conflictos que las personas les plantean, llámese personas físicas, personas morales y en algunas ocasiones hasta organismos del gobierno y algunos algunas dependencias también. Y en el ámbito federal también velar, son los que se encargan de velar por los derechos humanos de las y los mexicanos, porque ahí es con el juicio de amparo, que es la competencia del conocimiento juez de distrito especializados en esa materia, es donde se analiza la cuestión de el acto o los actos de autoridades que afectan y que vulneran los derechos humanos. Esa es la impartición de justicia. La procuración de justicia le corresponde a la institución conforme al artículo 21 constitucional, que en este caso es a las fiscalías de los estados y a nivel federal a la Fiscalía General de la República. Pero ¿qué es lo que implica o qué es lo que se entiende por procuración? Que es la actividad que realizan las fiscalías para garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de las personas mediante la investigación de los delitos. Y es ahí precisamente donde hay que hacer la diferencia. Muchas veces cuando hablan, es que a las víctimas no les llega la justicia. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha judicializado su carpeta de investigación. Y ahí, pues hay ese pequeño error. Yo les hago una falacia donde se parte del hecho de que el que no se haya judicializado, el que no se le dé trámite, el que no se le dé no se agilice una carpeta de investigación, es
lo ponen como justicia, pero lo vinculan con lo que es la impartición de justicia y no. Ahí se tiene que referir uno exclusivamente al órgano encargado de la Procuración de Justicia, que como les comento, a nivel federal es la Fiscalía General de la República y a nivel estatal las Fiscalías Generales de los Estados. ¿Cuál es su obligación de estas fiscalías o de esta institución encargada de la Procuración de Justicia? Primero, integrar correctamente las carpetas de investigación. Una vez que ya integraron correctamente las carpetas de investigación, formular su teoría del caso ya en la etapa de la acusación y ya lo que es en el juicio, en este nuevo sistema penal acusatorio, aportar las pruebas suficientes e idóneas para vencer el principio de presunción de inocencia, que es la piedra angular de este nuevo sistema penal acusatorio. En caso de que no lo venzan, evidentemente que la consecuencia es una sentencia absolutoria y ahí es cuando muchas veces, y hemos escuchado luego por las mañanas, que cuando se deja en libertad es culpa o es responsabilidad de los jueces y magistrados. Y es lo más alejado a la realidad, porque ahí a quien se le debe de exigir es a las fiscalías que son las responsables precisamente de buscar que no haya impunidad, que se llegue al dictado de una sentencia condenatoria, y si no se llega a la sentencia condenatoria es por la ineficiencia de las fiscalías, y es ahí donde todavía la sociedad no entiende o no se le ha explicado esa parte. Y por eso yo les digo, ¿saben qué? Es importante que sepamos cuál es la diferencia. O sea, la Procuración de Justicia es la que se encarga de la investigación de los delitos. Son los ministerios públicos, porque es lo más, a nivel popular, los conocemos o se le conoce más como los ministerios públicos, ahora ya se llama fiscales, pero es ante las fiscalías o ministerios públicos donde se presentan precisamente las denuncias y las querellas, y ellos son los que tienen que darle trámite y tienen que velar para que se llegue a una sentencia condenatoria y no quede impune ninguna conducta delictuosa. Sin embargo, es muy común que cuando se habla de impunidad, no se hace referencia a las fiscalías. Cuando se habla de impunidad, se hace referencia a los juzgadores y se le achaca de manera directa al Poder Judicial el hecho de que una persona haya salido libre porque no se logró probar su culpabilidad. Bueno, porque a lo mejor también hay veces que no es culpable y si logró demostrar su inocencia, bueno, pues qué bueno. Pero en muchas ocasiones se dice, no hay realmente la justificación para probar fehacientemente que esta persona cometió el delito. Entonces se dice, es que la impunidad se debe a un mal poder judicial. Y pues tienes toda la razón, no es el Poder Judicial el que en un momento dado, sí tiene participación en el proceso, pero participación en el proceso en la medida en que hay una investigación previa de un órgano que ni siquiera depende del Poder Judicial de la Federación, que es precisamente totalmente ajeno a él y que de lo que él investigó depende mucho de cuál va a ser el sentido de su decisión. Sí, No, sí, toda la razón. perdón, señora ministra, que la interrumpa. Y aquí lo importante es esto, es que sepamos diferenciar y que veamos precisamente con lo más claro posible el que los jueces y juezas en el ámbito local y federal, no nuestra obligación o dentro de nuestras obligaciones no está el que se logre o que lleguemos o que se condene a los delincuentes. No, eso le corresponde al ente o a la institución de procuración de justicia. No, a nosotros nos corresponde resolver y resolver conforme a las constancias que no nada más la Fiscalía General de la República a nivel federal presenta, sino también se tiene que respetar el debido proceso de los acusados y también se tienen que analizar las pruebas que se ofrecen y se tiene que contrastar y ponderar la valoración de cada una de ellas en una confrontación precisamente que se debe hacer para la valoración correcta atendiendo con este nuevo sistema penal acusatorio a los principios lógicos y a las máximas de la experiencia. Entonces, pero a nosotros nos corresponde valorar, resolver
conforme a las constancias. Esa es nuestra única obligación, y hacerlo de manera independiente, con imparcialidad, y a quien le corresponde que se dicte una sentencia condenatoria es a la Fiscalía General de la República y la de los estados. Sí, le corresponde probarlo. Exactamente, estoy Así es. totalmente de acuerdo contigo. Pero también hay otro reclamo que rápidamente me gustaría abordar porque estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Sí. ¿Qué opinas respecto de este constante reclamo que la sociedad tiene por el rezago de los asuntos que existen en los órganos jurisdiccionales federales? Mire, respecto de este tema, señora ministra, yo quiero dar un dato claro que el INEGI publicó en el informe de septiembre de 2023, en un estudio sobre la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales de los Estados, que corresponde al año 2022. Al año 2022 había un acumulado de 2.9 millones de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación. Se incluyen averiguaciones previas porque es un acumulado desde antes del nuevo sistema penal acusatorio que entró en vigor en 2016, que fue en 2008 con la vacatio legis de 8 años, que entró en junio de 2016, y precisamente por eso viene ese acumulado, 2.9 millones de averiguaciones previas, carpetas de investigación e investigaciones. Es inmenso el universo, señora ministra, pero espéreme, ese dato no es el importante, y el más que importante es el preocupante, sino que de ese 2.9 millones de averiguaciones previas, de investigaciones y carpetas de investigación, el 96.8% no se han judicializado. ¿Y qué significa que no se ha judicializado? Si la impunidad, el concepto es que no se quede sin sanción una conducta delictuosa, y evidentemente que lo que se busca al momento de que un ofendido, una víctima, presenta su denuncia o su querella, ¿qué es lo que busca? Que haya una pena, que haya una sanción a esa conducta delictuosa. Pero si 96.8% no se ha judicializado, esto quiere decir no se ha llevado ante un juez, esto es una impunidad completa del 96.8%, porque no hay ni siquiera una sola pequeña posibilidad de que pueda llegarse a una pena o a dictarse una sanción, porque ni siquiera los juzgadores y juzgadoras conocen de estas carpetas de investigación, averiguaciones e investigaciones. A lo cual luego le sumamos, señora ministra, que de los que se judicializan, muchas son libertades. Yo les he comentado, yo calculo que hay un 97% de impunidad. ¿Y qué es lo que la sociedad, o qué es lo que le dicen a la sociedad? Es que la impartición de justicia no funciona, porque nada más 3 de cada 100 de las carpetas de investigación o de las investigaciones que se judicializan o que se presentan, llegan a sentencia y sentencia condenatoria. Pero no es por responsabilidad o por culpa de los juzgadores y juzgadoras. Esa es una ineficacia de las fiscalías. Y es ahí donde de manera incorrecta, o no sé si muchas veces si llevan otra intención, pero es donde las culpas se las envían al Poder Judicial de la Federación, siendo que quien corresponde la obligación es a las fiscalías. Yo creo que vamos a tener que tener un programa distinto acerca del rezago judicial, porque ahorita el tiempo ya se nos acabó. Entonces, Sí, te voy sí. a pedir de manera muy puntual que nos hagas favor de mandar rápidamente un mensaje a nuestro público televidente, no sin antes agradecerte el que hayas estado en este programa, y bueno, dejamos la puerta abierta para un segundo programa. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, señora ministra, para mí es un honor el estar con una persona de tan alta preparación y sobre todo con ese gran bagaje jurídico y también experiencia después de haber estado en nuestro más alto Tribunal Constitucional. Y mi mensaje es que la sociedad mexicana debe estar tranquila, ya que los derechos humanos contemplados en la Constitución están
velados, o existen o hay personas juzgadoras federales que siempre van a velar por ellos y que cualquier acto de autoridad que los vulnere, ahí van a estar las personas juzgadoras federales para definir, para resolver y para evitar ese tipo de vulneraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. De veras que es un gusto escuchar un mensaje de esa naturaleza que de alguna manera tranquiliza a nuestra sociedad, saber que estamos en buenas manos de nuestros juzgadores federales. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, muy amable. Pues como siempre los tiempos nos ganan en los programas y siempre nos queda muchas cosas de qué hablar en el tintero. ¿Por qué? Porque los temas son por demás importantes, de actualidad y sobre todo de interés. Y sobre todo en estos momentos en el que estamos en un momento definitorio del país que queremos, del poder judicial que queremos para nuestro país, y esto pues desde luego va a depender mucho del tipo de nombramientos que nuestros juzgadores puedan tener, y pues un poco pensar qué queremos: o juzgadores carismáticos o juzgadores preparados, juzgadores que lleguen a ocupar estos puestos a base de meritocracia, a base de exámenes, de oposición y de conocimiento y de experiencia. Entonces, ante estas circunstancias, pues realmente ha sido un programa fabuloso en el que se nos ha hecho ver la gran importancia de la carrera judicial para el desempeño de esta importantísima labor en la que, por supuesto, tiene mucho que ver en la consolidación de nuestra democracia.